¿Alguien tiene algo que pudiera compartir? O comparto el que yo tengo aquí. El que usted tenga. Jóvenes. No, ya no tengo porque yo todavía no he conseguido uno con las características que usted pidió. Bueno, a ver, vamos a ver. Yo tengo aquí un proyecto que, si consideran que sea que vaya uno a, este, a tomarlo como el proyecto a resolver estructuralmente, lo vamos a hacer. Se supone que hay antes de realizar cualquier trabajo sobre la solución estructural, nosotros debemos entender un poco el concepto sobre el proyecto arquitectónico que nos están pidiendo resolver de manera estructural. No con el fin de sugerir o proponer soluciones arquitectónicas, sino entender el concepto que el proyectista o el arquitecto está plasmando en el proyecto. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues con la finalidad de respetar de alguna forma los espacios, la, los servicios, las alturas, esa es la finalidad, ¿no? Entonces, es algo que debemos nosotros que entender esta interpretación del proyecto arquitectónico. Bueno, si vemos este proyecto que tengo aquí abierto en AutoCAD, me doy cuenta que es un edificio que tiene de alguna forma una dimensión de claros, que en la parte de un semisótano que me dice que va a funcionar como tal, va a tener un uso de estacionamiento. Bueno, pues aquí el arquitecto de alguna forma hizo un arreglo de la posición de los autos que él pretende colocar, ¿no? Para el cual está proponiendo. Posteriormente se va al primer nivel y en este primer nivel pues tenemos los servicios, el área de servicios, el área de acceso, y en este caso lo, los ejes que de alguna forma pues me ayudan a entender que ahí él pretende mantener ciertas dimensiones de tableros o de áreas, ¿verdad? Bueno, por otro lado también es importante que el arquitecto nos indique los tipos de acabado que se pretende considerar en el proyecto, para que a su vez nosotros contemplemos esas cargas que, a pesar de que no son estructurales los elementos, pues sí son elementos de acabados o de sobrecarga que se tendrán que contemplar como una masa que va a tener que estar actuando en determinado nivel. Cuando eso no me lo representa en un proyecto arquitectónico, bueno, pues yo tengo que tomar una consideración que probablemente sea más o sea menos en función de lo que yo esté pensando, y eso de que esté pensando, pues probablemente el arquitecto ya lo tenga solucionado cuando yo estoy proponiendo cosas que el arquitecto no lo está tomando o no lo está considerando. Entonces, esa es otra de las partes que habría que
pedirle al arquitecto que nos los indiquen, ¿verdad? En cuanto a las soluciones estructurales, eso ya es nuestro problema. ¿Por qué? Pues porque nosotros habría que decidir qué tipo de sistema de losa vaya a utilizar, si sea una losa maciza, una losa aligerada, una losa con casetones, una losa con vigueta y bovedilla, una losa acero, todos los diferentes tipos de sistemas que existen. Habría que ver si es viable para la solución que pretendemos nosotros hacer en este proyecto. Entonces, en función de eso, nosotros decidiremos o definiremos esa parte, pero lo que corresponde a los acabados, al tipo de material que se pretende tener, la ventanería, la cancelería, el tipo de loseta, porque pudiéramos decir que nosotros consideramos loseta cuando alguien dice, no, pues yo considero puro loseta vinílica, por decirlo, o no, yo consideré mármol de tal grosor. Entonces habría que especificar esa parte, ¿no? Para no estar suponiendo y no quedarnos ni cortos ni excedidos. Entonces debe ser lo que el arquitecto esté proponiendo. Entonces, por ese lado, es algo que seguramente vamos a ver. Este proyecto que estoy presentando pues no lo tiene, y como no lo tiene, pues voy a tener que proponer algo pensando que así se vaya a considerar. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Pero siempre es viable o conveniente que le pidamos al constructor, al proyectista o al arquitecto que nos dé esa información que les estoy comentando, ¿verdad? ¿Sale? En la medida que ya tenga eso como una solución y ya haya entendido y haya yo indicado, en este caso yo esté estudiando la parte del semisótano y la parte del primer nivel y subsecuentes, pues veo que hay un área de servicios, veo que en los colindantes de la parte laterales tengo muro, voy a suponer, voy a considerar si este muro lo hago partícipe o no lo hago. Dependerá de lo que yo como el especialista determine si es viable o no lo es. Voy a ver si en este caso, en cuanto al área de los baños, realice estos elementos o estos muros a base de bloc o de otro material. Si así lo decidimos y así lo estamos solucionando, bueno, recuerden ustedes que en la medida que los niveles que se estén proponiendo tengan un menor peso, eso nos va a favorecer. En la medida que le incrementemos mayor peso, pues eso va a aumentar en cuestión de masa, y en función de eso nos va a incrementar la parte de la fuerza lateral. Entonces, son de las cosas que nosotros debemos estar conscientes sobre lo que les acabo de comentar para que lo que se esté proponiendo en cuanto al análisis de cargas adicionales sea lo que se vaya a desarrollar en el proyecto como tal. ¿Estamos de acuerdo? Si usted me dice, bueno, pues yo le consideré mármol de tal espesor, cuando el que llega dice, no, pues yo nomás consideré loseta vinílica, hay una diferencia en cuanto a valor, y eso repercute, vamos, en el peso. Nosotros, entre menos pesados tengan los niveles, pues eso nos va a favorecer. Entre más pesado tenga esos niveles, pues esta masa nos va a generar una mayor fuerza lateral. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, la otra parte, una vez que yo haya entendido el concepto arquitectónico, del cual estaré respetando estas áreas que me están pidiendo hacer, bueno, pues ya me están indicando dónde está el acceso, dónde están los baños, dónde tengo una terraza, tanto en la parte posterior como en la parte
de enfrente. Entonces, todo eso estoy viendo que tengo yo unos volados que voy a tener, que tendría que hacerlo en función de la losa que pretendo tener en la parte de atrás y en la parte de enfrente habrá un pequeño volado, y bueno, pues eso así lo voy a manifestar. Si ese volado tiene una función de mantener el muro hasta el nivel, hasta el paño del volado, bueno, pues consideraré ese peso de muro. Entonces todo está en función de lo que solucionaron de manera arquitectónica para que esto se lleve a cabo. Si están pensando que solamente es cancelería, bueno, pues pensaríamos y consideraríamos el peso de la cancelería. ¿Estamos de acuerdo? Pero entender un poco la parte de cómo está integrada la solución arquitectónica. Todos los elementos que pretendemos considerar como elementos resistentes, yo decidiré si mis muros que tengo como tal los hago partícipe o no los hago, ¿verdad? Yo voy a decidir esa parte, jóvenes. Bueno, pensemos que no existen o no se toman en cuenta los muros para capacidad o para resistencia, pero sí tomaremos el muro para masa o para la carga correspondiente. Entonces, no olvidemos una con otra. O sea, sí existirá ese muro que tendrá a base de un material de loseta o de block, perdón. Si esto es como la solución que voy a dar, pues tendrá un peso. Y ese peso hay que considerarlo, aunque no tenga una función estructural, pero sí tiene una masa. Pero si alguien dice, bueno, pues yo voy a tratar de aligerar un poco proponiendo otro tipo de material diferente al del muro que me pese menos, bueno, pues estoy dando una opción sobre otra posibilidad que pudiera ser posible. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Pero esa decisión nosotros la tenemos que definir o dar. Ahora, por otro lado, jóvenes, es importante que se sepa de cómo tenemos en un inicio la estructura. Si nosotros partimos de que mi estructura no es un cuadrado me refiero a que tenga las mismas dimensiones tanto en una dirección como en la otra. Esto me obliga o me hace pensar que a la hora de sembrar mis columnas, de antemano este sembradillo de columnas, le preguntaré o me preguntaré yo si no interfiero en un área que le afecte a la funcionalidad del inmueble o del edificio de manera arquitectónica. Si eso no le va a afectar, pues yo hago mi sembrado de mis elementos estructurales, que en este caso sean columnas o traves. Bueno, una vez que yo realice esa consideración, insisto, a lo mejor en cuanto al predimensionamiento, que es muy dado a solicitar o a saber cómo poderlo obtener, hay muchas recomendaciones que hacen en funciones del claro, en función básicamente del claro. Sin embargo, pues estos no son definitivos en cuanto a esas dimensiones. Yo les hago el comentario, ¿por qué? Porque con la ayuda del programita nos vamos a poder dar a la tarea de que si de principio vamos a suponer que tiene usted un desconocimiento sobre esa parte del predimensionamiento, primero, hago el sembradillo de mis columnas, de mis posibles traves, de mi sistema de losa que pretendo solucionar, y en función de eso veo o estudio si efectivamente no estoy alterando el proyecto arquitectónico en cuanto a sus espacios, en cuanto al área. Posteriormente,
cuando yo empiece a predimensionar estos elementos, seguramente sin tener el conocimiento a fondo, pudiera yo iniciar con una dimensión ridícula en cuestión de desconocimiento y decir, bueno, yo parto de proponer elementos de 1 centímetro por 1 centímetro. Y empieza usted a analizar y empieza usted a decir, que 1 centímetro no pasa, tengo que ponerle 20, no, pues tampoco, 40 tampoco, no, pues que 45, 50, y ya va empezando usted a ver que en la medida que usted está haciendo ese tipo de ajustes, va encontrando esa estructura eficiente que está usted buscando. Insisto, hay recomendaciones en base a las experiencias, en base a los clavos, en base a las cargas, que nos dan un estimado, pero no es definitivo, jóvenes. Entonces, si a partir de eso, ¿por qué? Porque, mire, yo conozco a la gente que luego me apoya a hacer este tipo de trabajo, propone una dimensión de 20 por 20, por decirlo, y a la hora de proponer, empieza a apoyarse de la herramienta que es el paquete y se va dando cuenta que por distorsión o desplazamiento no le está pasando. Entonces, en la medida que eso no le está resultando favorable, van ajustando. Entonces, se van dando cuenta que por la facilidad que se tiene en el manejo del programa, pues llegan al óptimo en cuanto a esa dimensión eficiente, ¿verdad?, que se pretende tener para que se cumpla con las condiciones de desplazamientos o de deformaciones. Entonces, por ese lado, no hay más que apoyarnos del programa, y si queremos nosotros apoyarnos de estas tablitas o estas recomendaciones, pues también lo podríamos hacer. No sé si en esa parte se tenga algún comentario, alguna duda. Por otro lado, yo les hacía el comentario sobre el desconocimiento de no entender en qué dirección de mi planta es más desfavorable. Entonces, si vemos de manera global o de manera total el área de la construcción que pretendo tener, me voy a dar cuenta que efectivamente hay un sentido corto por su dimensión. Veo que en una dirección es mucho menor que en la otra. Entonces, si yo eso lo llevo a cabo con respecto a un área, pues yo me preguntaría si tengo si yo tengo esta área, jóvenes, me voy a dar cuenta que hay un sentido que es donde tengo mayor inercia que la otra. El que yo tenga mayor inercia, ya por forma, pues diría, la posición de mis columnas deberían de tener una orientación que me compense en esa inercia en función de la dimensión que tengo de mi estructura. Por eso, si ustedes vean cómo están orientadas las columnas. Tienen una orientación en donde mi inercia mayor está en el lado corto, ¿verdad? Y mi inercia menor de mis columnas están en el lado largo. No sé si lo observan, todos. ¿Sí? Entonces, como es eso, insisto, les vuelvo ya una vez que nos enfoquemos al análisis, nos vamos a percatar que la ayuda de la herramienta nos va a permitir a optimizar y a llegar a lo ideal en cuanto al dimensionamiento de estos elementos.
Cuando no tenemos un conocimiento de fondo en cuestión de qué dimensión tendríamos que iniciar para poder trabajar sobre este proyecto, insisto, podríamos nosotros partir de, vamos a pensar que alguien dice, bueno, yo le doy de 2 metros por 2 metros, ¿no? A las columnas 2 metros por 2 metros, y lo empiezo a correr. Y cuando usted ve, dice, pues está muy rígida, ni se desplaza, ni se deforma, voy a empezar a reducir. O sea, eso es, al final, el entender sobre el predimensionamiento. El predimensionamiento como tal es una dimensión que no está sustentado por el clavo o por la carga. Sin embargo, lo toman como una relación entre el clavo y la carga, ¿verdad? Pero bueno, insisto, hay algunas tablitas que nos dicen, bueno, ¿qué clavo tienes? No, pues tan rápido, mira, casi es el entre de 12, por decir. ¿Cuánto es 7 entre 12? Bueno, pues ve qué peralte te va a dar. Y en función de eso, pues se va teniendo un poco esa experiencia en función de lo que uno va encontrando, va resolviendo de manera que la experiencia le va permitiendo decir sobre esos valores aproximados, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Para que no al rato me digan, bueno, ¿cómo le hago el predimensionamiento? ¿Qué tiene como ventaja el programa, jóvenes? Pues el programa, como ventaja, yo le voy a indicar que me determine mis pesos en función de mis dimensiones que yo proporcione. Entonces, al momento de yo variar una dimensión, me va a permitir que en automático me haga el ajuste. Por eso es importante, cuando estemos analizando nuestra estructura, le demos de manera correcta el peso específico del material. ¿Por qué el peso específico? Pues porque en función de ese peso, el programa toma el peso del elemento. Entonces, si el elemento tiene 40 por 40, pues tomará 40 por 40 por el peso específico. Si el peso específico no es dado de manera correcta, pues el valor que nos proporcionen también no será correcto. Sin embargo, también al programa le podré yo indicar que me tome en consideración el peso, o por fuera yo tome el correspondiente peso. Entonces ya dependerá de lo que yo le pida o le solicite al programa. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Aquí estamos. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda al respecto de lo que les estoy comentando? Porque les voy a mandar una hojita en Excel para que empecemos a analizar o a hacer el análisis de cargas. Aquí habría que preguntarnos si el sistema que pretendo utilizar para la losa sea maciza, sea con billete y bovedilla, sea con casetones, sea con placas de poliestireno. O sea, recuerden ustedes que la mejor definición de manera estructural está en función de una losa rígida con traves. De esa forma, hay una mejor distribución y hay una mejor garantía en cuanto a su funcionalidad. Sin embargo, pues los otros sistemas deben de tener las mismas garantías que nos resistan para el manejo de tal sistema que pretendemos usar. Entonces, si queremos hacer un uso de billete tipo médica, bueno, pues haremos las adecuaciones correspondientes para que nos funcione con ese sistema. Y tomaremos en cuenta también la carga que estaría resultando, ¿verdad? Bueno, les comentaba que les voy a mandar la hojita con el afán de que esta hoja hagamos el análisis de cargas.
¿Por qué les hacía el comentario que es muy conveniente que el proyecto arquitectónico nos indique los tipos de acabado que va a tener el edificio? Bueno, pues porque estaríamos tomando en consideración el criterio, o estaríamos tomando en consideración las cargas correspondientes al criterio que hizo el arquitecto, ¿no? ¿Verdad? Por eso les vuelvo a repetir, es conveniente eso. Bueno, entonces les voy a pasar también este proyectito y sobre ese proyecto nos ponemos a trabajar. Si hay otro mejor, bueno, pues tomaremos el otro, pero mientras no lo haya, pues tomaremos este mientras exista el otro, ¿no? Pero si no va a existir, pues sería este, ¿verdad? Y no podemos ver cuántos niveles es este proyecto. Ah, sí, este proyecto tiene un medio sótano. Tiene 1, 2, 3, 4 niveles. Perfecto. Pero les vuelvo a repetir, si hay otro que ustedes consideren que tiene 5, ¿no? 1, 2, 3, 5. Pues yo lo veo bien, no sé, compañero. Bueno, pues si consideran ustedes que sea pues todo lo hacen, se los mando y empezamos a trabajar en él. Empezamos a trabajar, vamos a ir haciendo el análisis de cargas, vamos a definir si nos es conveniente que los números que tenemos en los colindantes los integramos para que nos soporte fuerza lateral, o los desligamos para que no trabajen como elementos resistentes todos. Pero eso ya lo vamos, o a lo mejor trabajamos con otro tipo de material diferente que nos pese menos. Ya estará al momento de analizar las cargas que vamos a obtener, de cuánto nos está pesando por cada nivel, y en función de eso pues, tomaremos la decisión si es conveniente o es recomendable trabajar con este tipo de muros. Y si no hay otra, pues tomaremos el muro de mampostería sin hacerlo partícipe. ¿Están de acuerdo? El hecho de que no tenga participación, pues simple y sencillamente estará ahí el peso, concentrado el peso, menos su participación estructural. ¿Verdad? Bueno, ¿qué otro comentario o qué alguna observación o comentario que me quieran hacer? ¿Nos recomienda que ya vayamos buscando el programa o ustedes nos lo van a proporcionar? No, yo no les proporciono nada. Ok, entonces, ¿qué programa es? Búsquenlo ustedes, es el TARS. Perfecto. ¿Alguna versión en específico? La más reciente. Ok. Miren, en alguna ocasión yo utilicé o bajé el programa, ¿no? Y alguna persona que me ayudaba, le compré la máquina y empezó a bajar una serie de programas, pero un chingo de programas. Yo me pregunté, bueno, ¿para qué tantos programas? No, que tenemos pero pues ni los usamos, ni nos dedicamos al diseño. Cuando nos piden que hagamos algo, pues lo hacemos. Bueno, para no hacerles largo, me contactó la gente de México del programa y me lo estaba cobrando. Y empezó a proporcionarme toda la información que yo estaba haciendo uso de ese programa. Entonces le digo, bueno, pues en algún momento lo he utilizado para mostrarle ahí a los alumnos que hay una herramienta
se utiliza y que sirve para... No, sí, pero que esto... No sé si ustedes han visto que hay muchos comunicados que los programas deben de estar autorizados, vamos, para su uso. Sí. Entonces, esa es la razón. Desafortunadamente, no sé si en la escuela se tenga esa autorización para utilizar sin problemas ese tipo de herramienta, vamos. O tendríamos que hacer no. Entonces, no, el problema es que existe la herramienta, y si nos ponemos a hacerlo esto a mano, pues nos vamos a... Recuerden ustedes que aquí la materia en sí no es análisis, no es diseño, entonces se supone que debemos nosotros mandarles el programa o incluso decirles, mire, esta es la estructura, este es el análisis, así determinamos, aquí están las cargas, aquí está todo, aquí está el modelo y estos son los elementos mecánicos, aquí están las deformaciones. Eso seguramente se van a preguntar bueno, cómo se fue integrando toda la información, cómo se fue ingresando al paquete, cómo lo vamos, porque al final pues yo les podría dar el modelo y les podría decir, miren, aquí están, aquí vamos a hacer el análisis, aquí están las cargas, ahí está el modelo. En base a eso corran ese modelo, determinen elementos mecánicos y ahora vamos a diseñar. Y nos enfocaremos básicamente al diseño. Pero esperemos no tardarnos mucho en el análisis y darle más tiempo al diseño. ¿Estás de acuerdo? Entonces, por ahí para que ustedes nos hagan el favor de conseguir los resultados. A ver, ¿cómo entonces todo el proyecto lo vamos a hacer en conjunto, todo el proyecto lo vamos a hacer en conjunto durante todo lo vamos a hacer en conjunto, pero todo lo vamos a hacer paso a paso. Yo le voy a decir, a ver, mire, aquí estamos, aquí tenemos las hojas de carga, aquí está la determinación del sismo, la determinación de las masas, la determinación y aquí está el modelo, así lo vamos a considerar, todo eso lo vamos a hacer paso a paso, ¿verdad? entonces ya para tenerlo programado. Por eso les di la memoria es como una guía que usted va a decir, bueno, aquí veo que hay la determinación de cargas, el análisis de cargas, ¿dónde veo esa mancha? Porque no me lo va, mira, aquí está la hojita, aquí, y usted adapte esa hoja en función del proyecto que estamos desarrollando, ¿verdad? Oye, que aquí hay desplazamientos, ¿dónde veo desplazamientos? Ah, mire, aquí en esta zona, en esta parte del modelo del archivo, aquí tiene que integrar esta parte de deformaciones o de distorsiones. Oye, que la cortante basal aquí lo debe, y así sucesivamente, tienen que... Recuerden que el diseño de una estructura, ya sea de acero o de concreto, tiene ciertos lineamientos y ciertos pasos a desarrollar para que se entienda de manera correcta y adecuada. Si no respetamos esa memoria que les di, lo vamos a tener que adaptar a la nuestra. Si la podemos mejorar, qué bueno. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Ya no les voy a dar el otro, porque tengo un compromiso y lo estoy viendo el lunes, ¿no? Les mando el archivo y le mando el archivo y el proyecto. Con eso ya le iniciamos, ¿verdad? Sí, ya lo iniciamos. Sale. ¿Sale? Pues está bien. Cuídense. Gracias, profe. Buen fin. Hasta luego. Sí, muchas gracias. Ni se despidió.